Buenos días a todos. Hoy nos visita desde Uruguay Jaime Clara, periodista, caricaturista, escritor uruguayo, para hablarnos de su último libro de relatos, En la larga noche. Bienvenido, Jaime. Es un placer tenerte aquí. Hola, hola Inés, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contento de tener este vínculo a través de esta vía. Ya lo hemos tenido en otros momentos a través de la radio y a través de otros medios. Ahora nos tocaba esta, así que para mí es un gusto y un honor estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, has publicado otros libros que no he podido acceder, pero tengo entendido que tienes dos libros de poesía, Sin el pecado un adorno, Es inmensa la noche. También tienes un ensayo, no lo sabía, En campaña una mirada sobre la propaganda y el marketing político, ¿verdad? Del 2009. Exacto, Y exacto. otro libro de cuentos es La terrible presión de la nada. Ese Un fue el libro primero. sí, ese es el primero, en el 2015, ¿no? Ahora con este libro, En la larga noche, que me trajeron de Uruguay a pedido, expreso, que son 11 relatos, 11 relatos diferentes que nos hablan, he encontrado en este pequeño y gran libro, he encontrado al tango, a la ceguera, al olvido, a la luna, a mirar, a reflexionar sobre lo que ha cambiado y sobre ese pasado que va quedando atrás y que a veces nos da añoranza. Sin contar que hablas a través de Vivaldi, de Whitman, de Pizarnik. Eh, Ahora las cosas han cambiado, Jaime. ¿Este Ujú. libro es una reflexión de lo que cambió? Eh, Interesante. El tema es que, por ejemplo, te voy a robar 2 minutos para hacer un poquito de historia de los que son los libros de relatos. El primer libro de relatos que fue La terrible presión de la nada, en realidad es un conjunto también de creo que fueron 13 o 14 cuentos Ujú. que yo escribí en 20 años. No le mostré a nadie, lo fui escribiendo, masticando, dejando leudar, como decía mi profesor de pintura. Este, Se lo mostré a un par de amigos escritores, a los cuales les estoy eternamente agradecidos, como Luis Fernando Iglesias y Claudia Mengual. La editora de Planeta los recibí un día, no me dijo nada, yo tampoco tenía demasiado interés en publicarlos, eh, pero sentí que había un montón de relatos allí, ya te digo, escritos durante 20 años y de distinta temática y origen. Después un día la editora de Planeta, Claudia Garín, me dice, trabajalos, los publicamos ahora, para mi sorpresa, en 2015. Los trabajé, les hice el puntillazo final y salió, y por suerte hubo 2 ediciones, quedé muy contento, y dadas las respuestas del primero, vino el segundo de relatos que fue Medias Verdades. Y hay medias verdades, en tanto hay menos tiempo entre un libro y otro, y hasta menos, quizás, porque no es lo mío, la narrativa no es lo mío, este, recurrí a cierta cercanía. Unamuno decía, voy a hablar de mí mismo porque es el que tengo más a mano. Entonces, de alguna manera, levanté un poquito la vista para ver qué tenía alrededor. Y ahí nacen esas medias verdades. Algunos son absolutamente fantásticos, e inventados, pero otros tienen alguna pata en la realidad. En pandemia, también con el objetivo de volver al relato, porque había salido en el medio, había salido una reedición de mis poesías en Planeta, también en Seis Barral, que es el mismo de Sin Pecado un Adorno, más algunas poesías nuevas que se llamó Otra Forma de Silencio, pero la editorial quería que yo volviera a la narrativa y entonces me dijo para tener un nuevo libro para fines del 2021 y en pandemia nacen estos 11 relatos que tú tienes allí, en ese libro. Y ahí fue más fuerte la impronta cercana, no personal, cercana a mí. El estimadísimo colega Nelson Díaz me dijo una frase que ya le avisé que se la iba a robar y la iba a repetir, que es, la realidad es la masa madre de la literatura.
ahora que está de moda lo de la masa madre en la, en la panadería. Entonces, lo que hice fue tomar una cantidad de cosas cercanas a la realidad, a mi entorno, a mis recuerdos, y para llevarlos al relato de ficción, no de periodismo. Y entonces, ahora vuelvo a tu pregunta, no la voy a esquivar. En la medida en que uno está en la altura de la vida en la que está, con 56 años, y reflexiona sobre algunas cosas de la actualidad, bueno, en realidad cuando yo planteo, por ejemplo, la función social de la radio, cuando en el medio del campo escuchan la radio del pueblo para enterarse quién se murió, quién está enfermo en el hospital y eso, y hoy eso es impensable en época de celulares, y sí, hay una comparación ineludible. Cuando, mira, justo anoche eh, estaba hablando con una lectora del libro del mundo de la gastronomía, la verdad que me emocionó porque me dijo, quiero leerles tu cuento de la actuación de Pinocho y Pitufo Lombardo, una familia de Brasil, leérselo a los trabajadores del restaurante para que sepan que tengan la sala del comedor llena o haya dos comensales, tienen que dar todo en la cancha. Claro. Y realmente me emocionó porque hizo una traspolación que yo era incapaz. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que en la medida en que uno cuenta desde uno mismo y con una mirada quizás nostálgica por muchas cosas, y además lo escribí todo en pandemia, donde también el estado de ánimo era, era muy particular, porque fue el momento de la pandemia donde estábamos Más más protegido, aislados. ¿no? Acá en Claro. Uruguay no hubo confinamiento, salvo el opcional, pero sí estábamos todos mucho más recluidos, mucho más distanciados y no salíamos. Quizás el tono del libro tiene que ver con esos tiempos que han cambiado, con una mirada un poco más nostálgica de otras cosas. Y sí, inevitablemente una posible lectura, Inés, puede ser la de, bueno, Jaime cuenta cosas que ya no son, y el lector inevitablemente compara. Mirá, en el cuento, en La larga noche, ¿no? El cuento que hace Ujú. referencia al título, es esa charla íntima entre el locutor y el oyente, ¿no? Que bien podría ser algo de ti, obviamente, porque tú eres locutor hace muchos años, diríamos toda la vida. Llevas Sí, Radio Sarandí, para la gente de aquí de España que no lo sabe, tienes el programa los sábados, y es verdad, la relación del oyente, de lo que imagina el oyente y el locutor, porque no se ven. ujú. Y cuando fui leyendo estos cuentos, incluso me llevaste a mí a cosas que me había olvidado. Mira, cuando me llegó el libro, miro la portada y tiene esta radio antigua, La y pensé, Pica, una radio muy, muy popular. que todos, creo que en todas las casas hubo en algún momento. Sí. Pensé, qué raro que Jaime, siendo caricaturista, no hubiese hecho la portada. Y lo empecé a leer. Y al ir leyendo entendí por qué no. Porque es que no puede haber algo que identifique más a un uruguayo, la vieja radio. Y bueno, y cuando fui siguiendo leyendo el cuento del campo, de las siestas, las famosas siestas que todos vivimos como sagradas, no hagas ruido que el vecino está durmiendo, todo era silencioso. Del país donde estás viviendo, ¿eh? Que, bueno, por supuesto, si acá la siesta todavía está, para el que puede. Y bueno, y todas estas, por ejemplo, hay partes que, bueno, me estoy yendo por las ramas ya, ¿no? Porque ese cuento nos hace elevar esa mirada y contemplar la luna. Cuando a través de la radio el locutor tiene el trabajo de hacer imaginar y hacer elevar a las personas por arriba, incluso de sí mismas, porque la Ujú. larga noche es buena para unos y no tan buena para otros. O sea, no Claro. todo el mundo vive la noche de la misma manera, ¿no? De la forma más romántica que uno Esa podía luna, suponer. esa luna poética. ¿Y qué es para ti la noche? Bueno, el tema es cuándo empieza y cuándo termina la noche, porque por ejemplo yo los sábados salgo a las 2:15 de la mañana
para la radio para hacer mi programa. Entonces yo salgo en la mitad de la noche, 2:30 de la mañana, es noche cerrada. Todos los días de lunes a viernes salgo a las 4:15, 4:30 de la mañana, sigue siendo noche cerrada. Claro. Entonces, o sea que para mí la noche desde hace muchos, muchos años es el momento en el que yo salgo a trabajar, salgo a mi aventura diaria, que es encarar radio, porque sabemos que además en esta profesión no hay 2 días iguales. Entonces, Claro. si bien yo soy una persona muy rutinaria, pero cada vez que llego a la radio me encuentro con un panorama diferente y encarar de forma diferente es el trabajo. Entonces, por un lado, la noche es eso, es el único, salvo en mis comienzos, siendo muy, muy, muy joven, casi adolescente, en la radio de San José, de la ciudad en la que nací, San José de Mayo, a 100 kilómetros de Montevideo, la capital de Uruguay, que trabajaba de madrugada. En realidad, para mí la noche es uno de los momentos radiales con mayor posibilidad de desarrollo, de compañía, no valorada. Yo creo que la radio puede dar mucho de noche, pero hoy los medios están demasiado fragmentados. Hoy la tecnología ha generado el tema de los podcasts, encuentros como entonces, que se pueden ver a cualquier hora, desde cualquier lugar. Entonces, habría que pensar, pero no deja de ser un horario muy atractivo para hacer radio. Yo, como toda la vida madrugué a estas horas, siento que es el lugar, el momento del día, mejor dicho, en el que me siento más productivo. Ya cuando llegan las 9:30, 10 de la noche, ya estoy Ya, claro. con la batería muy baja. Entonces, para mí es un momento muy, 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 muy estimulante. Insisto, al revés de lo que normalmente se cree. Un noctámbulo hoy se define como el que sigue de largo y trabaja toda la noche. Osvaldo Soriano, por ejemplo, uno de los prototípicos escritores noctámbulos, escribía de noche. ¿Pero por qué? Porque seguía de largo, en realidad. O los que leen hasta tarde, le gustaba, a mí me gusta leer de noche. Bueno, pero porque siguen de largo. Ignacio Iturria, el pintor, también él pinta de noche, pero porque sigue de largo y duerme de día. En mi caso no, es exactamente al revés. Yo rindo, creo, escribo, hago todo de mañana, de madrugada, de noche, pero porque empiezo en la noche. Claro, claro. O sea que es mi momento del día, pero en realidad es la primera vez que mira, me llevaste a reflexionar desde este punto de vista, que nunca lo había pensado de ese lado, no, o nunca lo había verbalizado de esta manera. Para mí la noche es el momento de creación, pero exactamente al revés de lo que normalmente se dice que uno es noctámbulo. Yo no me siento noctámbulo, al revés, creo que amanezco en la oscuridad de la madrugada. Claro, es cierto, es la diferencia, ¿no? Qué cosa, amanecer en la oscuridad. Sí. Eh, claro, yo te preguntaba si tienes nostalgia por lo que fue, porque en el cuento del chiquilín, ¿no? Del Uh-huh. nene, Diego, ese nene Sí. Diego que sale en el pueblo, es que yo me lo imaginé en ese calor y bueno, y me encantó lo de la revista Villiquen, pero no Anteojito, Uh-huh. porque yo también era de Villiquen y no de Anteojito. En la Villiquen yo coleccionaba los poemas que traía esa revista, Claro. unos Una poemas revista fundada por un uruguayo, preciosos, no Constancio sabía. C. Vigil, Ah, claro, claro, Vigil. un hombre de Rocha, creo que de Castillos o de un pueblo de Rocha, y que terminó siendo un importante hombre del mundo editorial argentino. Se fue para Argentina, ya no me acuerdo los años, y Ah, por fundó eso, la editorial Atlántida, por eso yo que tenía después... referencia de que la revista era argentina. No, la revista es argentina. No, la revista es Es argentina. argentina, pero él es uruguayo. Constancio Vigil se fue a la Argentina, fundó la editorial Atlántida con su sello editorial, bueno, y ahí salieron varias revistas, Villiquen, no me acuerdo si Gente o 7 días, sacó Ah, como 6, 7 o una decena de revistas. Fue un tipo muy importante, pero siempre me gusta hacer la referencia uruguaya a la cosa. sí, aparte me encantó lo de que no me había dado cuenta, que antes ponían planta baja, PB, y ahora en el ascensor se pone un cero. Y bueno, y ni decir la importancia de la música.
de cómo ha tenido musicalidad el libro a través de música de Uruguay, típica de Uruguay, que la fui poniendo mientras que leía, y te tengo que decir que por momentos se me apretujó el corazón porque me había olvidado. Claro, pasaron los años, y como Sí, dice, claro. hay una frase que me encantó y dice, tengo una inquietud que viene precisamente de reconocer que se están perdiendo algunos valores y niveles de humanidad que considerábamos sólidos. Respetar al adversario, mantener las promesas y la lealtad en las relaciones. Así termina casi uno de los cuentos que más me gustaron y que hacen referencia a la memoria. Esa Sí, lo que memoria. pasa es que por eso te digo, las referencias a la memoria no necesariamente son personales, son autobiográficas. Yo creo que a la corta o a la larga poco importa. Abelardo Castillo, que es un escritor argentino que a mí me gusta mucho, hablaba de la literatura como el oficio de mentir. Yo creo que ahí ese es el pacto del artista con el lector o el espectador. Yo cuando el otro día hice una entrevista al actor que protagoniza Hamlet, por ejemplo, en el Teatro del Galpón, que se estrenó hace algunas semanas aquí. Entonces, yo hago el pacto con ese actor, la propuesta artística, que durante las 2 horas y media que dura la obra, yo me creo todo lo que esa obra me dice. Creo que Hamlet habla con su padre, muerto, me creo todo. Y ese es el pacto del artista con el espectador. Entonces, a mí en realidad no me importa si el lector cree que ese niño fue Jaime Clara o no, si eso pasó en San José de Mayo o no, aunque yo lo ubique allí. De hecho, supongamos que algún español que está viendo esto y no me conoce, no tiene por qué conocerme, decide leer el libro. Yo no soy nadie para un lector desconocido, pero yo aspiro a que el mensaje, el relato, le genere, por lo menos durante el tiempo que le lleva a leerlo, le genere algo, le entretenga la historia, lo lleva a reflexionar como a ti, etcétera, independientemente del personaje, ¿no? Que lo escribió. Entonces, por ese lado es que yo quiero que los cuentos sean verosímiles. Es una persona contando algo, independientemente del autor. Porque, y ahí viene otro tema que no lo hemos planteado, Inés, pero que también quiero plantearlo, para que el lector no pierda de vista qué es ese libro. Ese libro es un libro que pretende ser de narrativa, de literatura, ficción, si querés, dice relatos ahí abajo. No es periodismo. Yo confieso que había puesto mucho más datos para varias de esas historias, porque el periodista se siente en la obligación de contextualizar alguna serie de cosas. Pero después el editor, Felipe Correa, que como yo he dicho en las presentaciones, los editores mejoran el libro porque son una mirada ajena al escritor, que genera un vínculo con sus relatos que cree que son los mejores del mundo, y no lo son, me quitó muchos de esos datos que no son relevantes para el lector, porque es una suerte de conflicto que yo he tenido, y no solo en este libro, sino también en el anterior, de cargar de datos porque el periodista tironea con el escritor. Claro. Entonces, es importante tener claro que esto no es un libro de periodismo ni del periodista, es un intento de alguien que le gusta contar historias en la radio o a través en este caso, del libro, con respecto a historias que pueden ser ciertas, verdaderas, o que parten de algún dato de la realidad. Ese cuento al que hacíamos referencia, que es el que abre el libro, de lo ocurrido con 2 artistas uruguayos en Brasil, Sí. o la historia que involucra al cantante Julio Sosa, un cantante de tangos muy popular, que pueden tener un contacto con la realidad, pueden ser un dato de la realidad, pero que yo me tomo algún tipo de licencias para, bueno, adornar el relato. Pero es un libro que pretende ser de literatura, e insisto, si el bueno, ayer, por ejemplo, un amigo periodista, lector,
creía que un matrimonio que aparece en uno de los cuentos eran mis padres. Yo le dije que no, pero después dije, ¿y qué importa si son mis padres o no? Claro, ¿Me explico? sí, A mí no, en este tipo de cosas a mí no me importa lo que muchas veces se aclara en una película de cine basado en hechos reales. Me parece que en un libro de estas características no es un dato relevante. Quizás en otro caso, quizás sí, pero no en este caso. también se diría que para eso sería una autobiografía, y no lo es. A mí no me dio la sensación. Sí, uno va sintiendo en cada relato, obviamente e inevitablemente, algo que puede hacer referencia a que eres periodista y que lo vives, ¿no? Que tienes esa relación de locutor-oyente, que eres una persona afable y generosa con el que te escucha, eh, por tus comentarios, ¿no? Cuando llaman a conversar contigo. Eso sí, pero no me pareció del todo, y creo que eso es lo lindo del libro, que no sentí que eso de, estos serán sus Ujú. padres, esto será Jaime. En realidad Claro. no sentí que era Jaime, sentí que era yo, ¿sabes? Esos Ujú. veranos Qué lindo lo que calurosos, decís. el almacén, cuando cuentas del almacén, la nevera, quizás es porque hace muchos años que estoy lejos de Uruguay, también puede ser. Sí, Y sí, que los puede ser. recuerdos, claro, me vinieron muy vívidos y me gusta leerlo a conciencia, buscando cada cosa, cada granito que nos vas dejando, ¿no? En cada cuento, como te decía en la música. Ujú. Bueno, tú tenés Tornada mucho del viejo oficio en amor, eso. los años que no había escuchado de Eduardo Falú, Tornado del viejo amor, es que, y no tenía ni a quién comentárselo, porque creo que nadie se acuerda aquí, a quién le digo, mira, eh, esta canción, ¿te acuerdas? O Milonga para Y es una una niña, canción de preciosa, es una Rosa, canción preciosa. es preciosa. Y así terminé de leer tu libro, porque está en uno de los últimos cuentos, Ujú. estas referencias musicales. Por lo cual no leí el libro pensando que eras tú, para nada. Por eso me gustaron mucho tus relatos, me parecen unos relatos exquisitos, para disfrutar realmente y para, quizás porque, bueno, ahora que lo sé, yo no lo sabía que lo habías escrito en pandemia, Ujú. quizás también para volver un poco atrás, pero como reflexión para traer a la hora lo lindo de haber vivido determinadas cosas de esa forma, porque ahora uno se Ujú. cree que tenemos lo mejor, que tenemos internet, esto, que llegas acá a Marte, y que todo eso es lo mejor. Y en realidad lo mejor no es eso, lo mejor es ir descalzo por la calle un día y ver escrita mal Sí, la palabra mira, boniato, ¿no? En la pizarra de el la... otro, ujú, el otro día hablábamos en la radio con dos periodistas de la misma edad, dos compañeros de la misma edad, él y yo, con un tercero que es veinteañero. Y yo hice una anécdota, no recuerdo en qué circunstancias, pero haciendo referencia a la búsqueda de un teléfono en una agenda papel obviamente, estoy hablando de la década El en papel. 1985. Y esa era nuestra agenda, era eso. Y si teníamos que buscar un teléfono de Inés, que está en España, nos teníamos que romper la cabeza para tratar Igual. de saber quién conoce a Inés López Volpe para lograr el teléfono de ella. Capaz que era un trabajo de 5 días para llegar a ubicarte. Y así nos formamos nosotros. Y hoy las nuevas generaciones no conciben el mundo sin internet, sin celulares, y se cae el sistema y no saben qué hacer. Totalmente. Eh, yo forjé toda mi carrera y, bueno, obviamente una cantidad de colegas, tú, todos, en otro mundo. ¿Fue mejor, fue peor? No, fue distinto, fue distinto. Claro, siempre es distinto. Hay que, en cada etapa, vamos evolucionando, ¿no? Y cada cosa tiene lo Uh-huh. bueno y lo no tan bueno, como todo. Sí, sí, claro, entonces, bueno, entonces me parecía siempre, también hay, tanto en el libro anterior como en este, también, como esa frase que leíste, deslizar quizás algún tipo de reflexión para, para que por lo menos el lector sienta que el libro o que cada relato tiene algo más que un cuentito, una historia más o menos chiquita. Yo qué sé, si un niño corrige
en un almacén, un pizarrón, una palabra que está mal escrita, esa es una anécdota, pero en el fondo hay otra cosa que tiene que ver también con el vínculo de un niño con una persona mayor que no conoce, la Respeto, reacción de esa persona, el respeto. el respeto, el que para qué me metí, ¿no? Hoy cuando estamos en la era del no te metas en nada, ahí ese niño cometió la locura, la inconsciencia de marcar un error y de meterse así en la vida de un almacenero. Bueno, hay que ver cómo termina. Entonces, Tiene un final no, que no, por eso siempre intento que por lo menos, y eso lo hago siempre, es un poco una premisa hasta de mis programas de radio, es que el rato que escuches la radio, que el rato que te lleve a leer un cuento, por lo menos que te lleves algo, un dato nuevo, una cosa para pensar, ¿no? A veces suena medio grandilocuente esto de pensar. Como eso que acabas de leer. Mira, sí, capaz que antes las cosas eran así o así. Simplemente algo de eso. Si yo logro que un lector se entere o un oyente se entere de una cosa nueva en un programa, yo ya en eso me siento cumplido. Eh, esa chef con la cual yo hablaba anoche me dijo, el cuento de los músicos, se lo quiero leer a mis cocineros y a mis mozos para que sientan lo que es el compromiso con el comensal. Eso para mí, yo anoche saltaba en una pata porque no podía, y además con la alegría de que esta muchacha amiga que se dedica a la pastelería, es una gurisa que no tiene más de 30 años, y ella leyó el libro, el cuento ese, como un ejemplo para transmitirle a sus compañeros de trabajo. Me conmovió, Inés, me conmovió. lógico, lógico. También cuando decís algo que se lleve el oyente, ¿no? El que te escucha en este caso, en la larga noche, cuando dice que miren la luna no está, pues la radio te hace imaginarte la luna, digo la luna como metáfora a esto que estás Sí, diciendo, ya ¿no? lo hizo antes Orson Welles con la invasión de los extraterrestres, lo hizo en la década del 20, del 30, ¿no? Con la novela de H.G. Wells, ¿te acordás? No, no me Y el acuerdo. radioteatro, bueno, Ah, se me vale, fue sí, ahora el nombre, sí, sí, sí. que todo el mundo que lo escuchó creyó que se venía la invasión de extraterrestres, y bueno, hubo gente que se suicidó, pues, entró el caos, el miedo, y fue todo a través de la radio. Mira, y más allá, ahora todos estos cuentos, estos relatos que nos han llevado por la poesía, porque haces referencia a Pizarnik, referencia no, incluso en uno de tus relatos pones un poema de ella. La Eh, guerra de los mundos, no me salía, perdón, ya así, así ahí. no quedaba renca la cosa. Es verdad, no quedamos en el tintero. Sí, Pero hay uno de tus cuentos, Sin el perdón de Dios, con perdón de Dios, sí. sin perdón de Dios, que tiene un punto, me pareció que tiene un punto de género negro. ¿Te has planteado alguna vez hacer novela negra? Porque es lo que te falta, ¿no? Tienes poesía, ensayo, cuentos. Sí, me gusta, la novela negra me gusta mucho, leo mucho. En realidad ese cuento tiene un antecedente. En el libro anterior, en Medias Verdades, hay un cuento que hablaba de, del precio que es un hecho que sucedió en realidad, un cuento que relataba el precio altísimo que tenían los morrones, ¿no? O sea, ¿cómo que dice? Los pimientos, como le dicen ustedes, Los pimientos. que normalmente te cuesta 30 o 40 pesos uruguayos, costaba 10 veces más, 400, 500 o hasta 600 pesos, una locura. Y entonces yo creé un personaje, un periodista, que quiso investigar el por qué los morrones costaban tan caros, y terminó siendo un relato casi que de suspenso para desbaratar la banda de los quienes especulaban con el precio de los morrones.
Eh, un muy buen amigo de la radio, Javier Pastoriza, a quien yo le dedico el cuento ese de los morrones, me dijo, creaste un personaje al periodista interesante, continualo, me dijo. Y yo me forcé creando, o sea, traté de crear una historia que tuviera a ese mismo periodista de los morrones ahora en el nuevo libro. Esa es la génesis de este cuento. El hecho concreto que se relata, que es el vínculo de un joven, de su hermana, con una secta religiosa, fue un hecho real que sucedió en Uruguay. Yo soy muy cuidadoso, por lo que mismo que te decía antes del periodista y todo eso, soy muy cuidadoso de nombres. De hecho, al sacerdote que encarcelaron y que fue poco la cara visible de todo un gran incidente policial, no lo nombro por su apellido, doy una inicial, medio como una guiñada a Kafka, ¿no? Pero en realidad surge de un hecho real y bueno, y yo tenía algunos elementos que me permitieron hacer ese relato. ¿A qué voy? Que sí, a tu pregunta, sí, es un relato que tiene que ver con un relato negro, de suspenso, es verdad, con un periodista que está investigando, que es un poco no es nada original en el ambiente del relato policial o negro o de suspenso, y me gusta mucho. Debo confesarte que desde el primer libro de cuentos, muchos amigos, escritores, José Mario de Nova Paraín y otros amigos me han dicho, Ya lo vi. ¿por qué no escribís novelas? A mí me cuesta mucho escribir cuentos, siento que escribir novelas es de larguísimo aliento y siento que sería muy, muy dificultoso. Capaz que lo termino haciendo, no puedo decir que no, pero hoy siento que el cuento es un género accesible para mí y para los lectores, pese a que el mundo editorial quizás no es lo que más le interese, pero no tengo críticas porque he tenido una editorial que me ha apoyado, como Planeta y Seis Barral, que han publicado los libros. Fíjate que desde el 2015 hasta hoy ya llevo 3 libros de cuentos y uno de poesía, te imaginarás que, y uno de caricaturas, ninguno de los de los 3 tipos de libros son bestsellers, ¿no? O sea, hay una apuesta para estimular cada uno de los géneros, el de la caricatura, el de la poesía y el de los relatos. Capaz que sí, capaz que es encontrar una punta del hilo y empezar a tirar de allí, capaz que hay un relato que termina extendiéndose hasta llegar a hacer una novela. No lo sé, no lo sé. Hoy te digo que no está en mis planes, aunque todo el tiempo estoy pensando por lo menos pequeñas historias para llevar al papel. Kilosa. Claro, como decís en ese cuento en el que te digo, en el Sin Perdón de Dios, que lo empezás, lo de la fama es relativo. Y si sos Uh -huh. periodista, peor. Así que lo del bestseller da igual. Y los relatos, No, sí, sí, sí. el relato es una identidad de cada uno, porque el relato, fíjate que este libro son 100 y poquitas páginas, y el relato tiene la magia, como tiene la radio, de hacernos imaginar y que cada uno recorra, ¿no? Recorra Uh -huh. esa noche como la quiera, como quiera. Uh -huh. Realmente me gustó muchísimo. Y te iba a decir con esto, que me quedé pensando, ya ahora hablaste del bestseller de los cuentos de Aparaín, me dio gracia, sí, que el cuento de Aparaín que le dedicas de los sueños, ¿no? Uh -huh. Uh Que -huh. le dedicas de Sí, los sí, sueños. Bueno, a mí me pareció un libro precioso, te sí, agradezco mucho. sí que tiene esa morriña, como decimos los gallegos, esa morriña, ¿no? Esa añoranza por algo, Uh -huh. pero que bien nos lleva a acordarnos, acordarnos, no, a tener presente lo que fue y que no fue tan malo, que fueron cosas No, muy buenas vividas. yo siempre digo que todo tiempo pasado fue pasado, no lo valoro, depende cómo cada uno
lo haya vivido. Yo no me puedo quejar, a los 8 años entré a una radio y ahí ya definí que ese iba a ser mi futuro. Tengo 56 y estoy haciendo eso que elegí a los 8 años, o sea que te imaginarás que no me puedo quejar. Hay gente que tuvo infancias que prefieren olvidar y tratan bueno, en su vida tratan de cambiar la pisada y generarse un presente que les permita olvidar un pasado complicado. En fin, no estoy diciendo nada nuevo, cada persona es un mundo y cada uno es el arquitecto de, perdón por las frases hechas, pero creo que por ser frases hechas, son reales. Cada uno es arquitecto de su destino, a veces con mejor suerte, a veces con suerte diversa, pero creo que depende de cada uno el ir construyéndose. Yo lo sabía desde un comienzo y entonces todo lo que he hecho lo he hecho para esto. Entonces veo ciertas cosas y también yo estoy además en una ciudad como Montevideo, que no es que me resulte hostil, pese a que hace 40 años que vivo en ella, pero yo sigo extrañando a mi San José natal y permanentemente estoy hablando de San José en la radio y en los medios y todo eso. Entonces, como extraño, también escribo, soy parte de ese San José que me formó. Yo hoy no sería quien soy si no me hubiera formado aquel San José y la gente y todo eso. Y también lo otro que creo que el tema de la caricatura y el tema del periodismo me ha ayudado mucho, es a poder hacer foco en algunas cosas. Entonces, me siento muy cómodo contando detalles de una tarde de verano cuando todo el mundo duerme la siesta, o contando cómo es la madrugada desvelada de un hombre y una mujer en un edificio de apartamentos, con lujo de detalles, aunque esos detalles tengan relativa importancia en la historia. En fin, siento que he logrado cierta habilidad que no es mía, pero yo me siento cómodo poniendo una lupa en cosas que aparentemente son insignificantes, ¿no? Imaginar la luna, aunque la luna no esté, ese tipo de cosas que pueden parecer de segundo grado, de segundo nivel, o imperceptibles, bueno, darles una importancia que normalmente no se le dan. Y capaz que en una de esas, como decíamos hoy, ese lector sale o de noche cuando va a cerrar las ventanas, mira las estrellas, mira la luna y dice, no me había fijado en esto. Yo creo que Digo, justamente eso imperceptible que decís es lo necesario, es la forma que tenemos que vivir, mirando esas pequeñas cosas y viviendo con esa observación, con la contemplación, tan es un importante, buen concepto, la claro, exacto. contemplación, que a veces nos Sí. olvidamos porque la locura diaria te lleva, pero contemplar, realmente contemplar, me parece que es algo que es un ejercicio que tendríamos que mantener vivo siempre. A mí me causa casi, que te diría que angustia cuando alguien, yo qué sé, va a ver una gran estrella de la música que deseó toda la vida. No sé, como le pudo haber pasado a mucha gente que fue a ver a los Rolling Stones, a Pavarotti, a José Carreras o a Paul McCartney en Uruguay, y lo único que hace es sacarle fotografías a través del celular sin darse cuenta que el tipo de carne y hueso está a 20 metros. Pierde, Claro, yo por ejemplo, cuando yo ansiaba tanto ir a París, que cuando tuve la posibilidad de ir a París, hasta me saqué los lentes de sol porque no quería que nada interrumpiera la primera vez que vi el Arco del Triunfo. Vos claro. dirás, pero qué No, bombada, qué no, no. pelotudez estás diciendo. Pero bueno, así lo sentí, ¿no? Así sentí que necesitaba eso. Entonces, cuando la gente está más preocupada en la selfie con la Tour Eiffel atrás, Ya. mira, yo creo que no tengo ninguna foto con el Arco del Triunfo atrás, ni con la Tour Eiffel atrás, ni con nada. Son todas, las pocas fotos que hay son fotos de frente. Y no me interesa dar
cuenta de esa visita, porque la llevo conmigo. No le saco la foto para la historia de Instagram. Claro, y es lo importante. Jaime, ha sido una conversación magnífica, te agradezco mucho tu tiempo, que sé que Por no favor. lo tienes. Te Muchas gracias a agradezco ti. mucho que nos hayas dado este espacio para, bueno, para que conozcan tu nuevo libro, para que conozcan un poco del Jaime contemplando la vida. Y bueno, y hasta la próxima. Muchas gracias, Espero que Inés, nos sos muy generosa encontremos. siempre. Para los espectadores españoles o de otra parte del mundo, sé que por lo menos este libro está en ebook. Creo que los anteriores estaban en proceso, así que la página de Planeta Uruguay, sí, por eso de ese te estoy seguro. Sé que la página de Planeta Uruguay ahí tiene todas las referencias, así que bueno, y ojalá en algún momento podamos presentarlo en España, sería una gran alegría. Algunos amigotes están haciendo alguna posibilidad de eso, así que bueno, si hay novedades ya serás la primera en enterarte. Ojalá. Hasta la próxima, Jaime. Gracias, Inés, que pases muy bien.